Fair use notice. This video contains copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use of any such copyrighted material as provided for in Section 107 of the U.S. Copyright Law. In accordance with Title 17. U.S.C. Section 107. The material in this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Bendiciones en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, licenciado en Ciencias Religiosas. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Colombia, donde son las 7 de la noche, y estamos también transmitiendo en directo desde Montevideo, Uruguay, donde creo que son las 9 o las 10, más o menos nos dirá ahorita nuestro hermano Luis Lisboa. Le damos la bienvenida a este especial que vamos a tener de 3 apologistas católicos que queremos responder de una manera educada a un corto de una entrevista que tuvo el pastor Bill Graham al doctor César Vidal, donde hace mención sobre la Iglesia Católica. Vamos a explicar un poco más adelante el particular. Bueno, no siendo más, vamos entonces primero a darle la bienvenida a nuestros hermanos que también están en este momento conectados. Rodrigo Andrés Calvo, apologista biblista, que se encuentra muy cerca donde yo vivo, en Cali, también Valle del Cauca, Colombia. Bendiciones, Rodrigo, preséntate. Bendiciones, Guido, muchísimas gracias. Bueno, soy Rodrigo Calvo, politólogo, biblista y apologeta y miembro del Movimiento Juan 23. Y bueno, hoy vamos a darle respuesta al ciudadano español César Vidal, que es además escritor, un prolijo escritor evangélico, sobre unas declaraciones un poco desafortunadas que hizo, y pues obviamente aquí lo vamos a tratar con mucha seriedad, con pruebas en mano, como nos gusta hacerlo, y pues agradezco la iniciativa de Guido, agradezco la compañía de Luis Lisboa. Los 3 somos miembros de la comunidad del Yunque, entonces como Yunque vamos a responderle a este señor, bueno, podemos decirle hermano evangélico. Muchas gracias, Guido. Bien, gracias. Bueno, la idea es que de pronto vamos a mirar a ver si se puede hacer cada 15 días, tener unos espacios donde con Rodrigo Calvo y nuestro hermano Luis Lisboa tratemos diferentes temas, como lo hemos hecho anteriormente, donde tengamos un espacio también más o menos de 1h20 de exposición, y también si hay alguna pregunta de la gente de manera respetuosa, sea católico evangélico, con respecto a este tema sobre la iglesia primitiva, pues también vamos a responderle. Bueno, entonces dámosle el paso a Montevideo, Uruguay, de nuestro hermano también Luis Lisboa, quien también se ha querido unir a este espacio. Bendiciones, Luis. Bendiciones, querido hermano licenciado Guido. Bendiciones para nuestro querido hermano Rodrigo Calvo desde Colombia. Bueno, los dos son colombianos, ¿no? O sea, los dos desde Colombia. Exacto. Bendiciones para mis 2 hermanos que me incluyeron aquí, y para mí es un honor, un gusto como siempre poder compartir esta linda charla que va a ser interesante. Así que invito desde ya a los hermanos que están viendo a que compartan porque nosotros vamos a tratar de dar respuesta a un reconocido, podemos decir, historiador del área evangélica o protestante, ¿no? Y me parece que es una linda oportunidad para que puedan compartir y, bueno, de alguna manera contribuir con nuestra educación y formación. Bien, gracias. Bueno, antes de entrar en materia, yo tengo un libro del doctor César Vidal, Más de un rabino, lo recomiendo, es muy bueno, es de cristología, interesante sobre todo el contexto geopolítico, religioso,
en la época del cristianismo en que sean los acontecimientos de Jesús. Y dice aquí en su contraportada, para ver una breve reseña de quién es el doctor César Vidal, dice español de nacimiento, como ya lo habíamos dicho, presentador, abogado, convertido al cristianismo, porque era de origen católico, historiador y tiene un doctorado en historia de la UNED. Su tesis recibió el premio académico Valentiniano en 1991. Tiene un doctorado también en Derecho de la Universidad Alfonso X, el Sabio, y en Teología, Filosofía por la Universidad Logos. También es miembro del Consejo Ejecutivo del Instituto Internacional para la Democracia, miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, el anfitrión de un programa que se llama La Voz, un programa de radio desde Estados Unidos que tiene una audiencia diaria de más de 500,000 de personas. Además también es biblista, es políglota, y creo que también tiene un interlineal también en español y griego. Es también biblista, teólogo y demás. Bueno, vamos, antes queríamos hacer esa pequeña presentación para saber, porque de todas maneras lo que vamos a hacer es solamente una respuesta respetuosa desde nuestra óptica, ya que se mencionó a la Iglesia Católica. En la parte que vamos a ver fue una entrevista que fue en el mes de diciembre pasado de es un pastor, creo que es de origen norteamericano, que vive en España, Bill Graham, ¿no es así, Rodrigo? Will Graham, sí, vive en España. Sí, vive en España y tiene acento norteamericano, mi hermano. Almería, vive en Almería, porque así Eso. le puso a su iglesia. Y hizo una entrevista al doctor César Vidal de muchos aspectos. En uno de esos toca ya al final, lo pueden buscar en YouTube de una manera íntegra. Lo que vamos a hacer solamente es mirar un extracto donde habla directamente de la Iglesia Católica. Vamos entonces a escuchar muy atentamente y después continuamos. ¿Es la Iglesia primitiva un fiel reflejo es la Iglesia Católica Romana un fiel reflejo del cristianismo primitivo? No, 91%, 91% de 600 votos, y un sí, 8%. Así que habrá un 1% ahí que se nos habrá perdido. No sabe, no contesta. Bueno, vamos a ver. Yo creo que lo más exacto sería utilizar esa frase que aparece en las películas de Hollywood, donde dice que todo parecido entre lo que se narra en esta película y la realidad es pura coincidencia. Es decir, todo parecido entre la Iglesia Católica Romana y el cristianismo primitivo es pura coincidencia. Es decir, la Iglesia Católica Romana, y no quiero ser ni mucho menos ofensivo, me limito a contrastar hechos históricos, es fundamentalmente una religión sincrética con una enorme capacidad de absorción de distintas formas de paganismo según el periodo histórico. Y esto es algo que no solo lo digo yo, hay infinidad de autores católicos que lo reconocen en mayor o menor medida. Hay un texto clásico que yo reproduzco en mi libro del legado de la Reforma, que es del cardenal Newman, en el cual el cardenal Newman habla de cómo en el siglo IV, cuando Constantino decide utilizar el cristianismo un poco como la argamasa para mantener en pie el Imperio Romano, pues lo que hizo fue dar puerta abierta dentro del cristianismo a prácticas paganas. Y a continuación, el cardenal Newman cita una veintena de prácticas paganas que se integraron en el cristianismo y reconoce, por ejemplo, que el culto a las imágenes todavía tuvo que esperar un tiempo. Es decir, en el siglo IV eso era demasiado duro como para tragarlo y eso todavía tuvo que esperar algún tiempo, pero entraron muchas cuestiones de muchas prácticas de carácter pagano. Y entonces Newman llega a una conclusión que es tremenda y dice, todas estas prácticas son de origen pagano, pero santificadas por su admisión en la Iglesia. Claro, esto es algo que desafía el sentido común más elemental. Si en ese brebaje que tú te estás bebiendo, que te vas a caer de sueño en un momento de estos, porque además es de esos tés calmantes, etcétera, yo vierto arsénico, el hecho de que el arsénico se mezcle con el brebaje relajante no lo convierte en algo relajante. La realidad es que el veneno convierte ese brebaje en una ponzoña y como te lo bebas sí que te vas a dormir, pero el sueño eterno, porque efectivamente el veneno es veneno.
Y entonces pretender que a medida que la Iglesia Católica ha ido absorbiendo paganismo en cantidades industriales a lo largo de los siglos, pues lo que ha hecho es santificar ese paganismo, en lugar de que el paganismo ha ido matando lo poquísimo que quedaba de cristianismo, a mí me parece que es algo absolutamente imposible de ver. Es verdad que mucho de ese paganismo en algunos lugares no se percibe tanto porque entró hace muchos siglos. Muchísima gente, si supiera en España lo que había debajo de la iglesia a la que va, la diosa que se adoraba en ciertos santuarios marianos, etcétera, etcétera, se quedaría sorprendido porque eso se produjo hace más de 1500 años. Pero cuando tú viajas por Hispanoamérica, esa no es una historia de hace más de 1500 años, es una historia de hace 500 y pocos años. Y entonces, cuando tú llegas a ciertos lugares como el Valle Sagrado de los Incas, en Perú, etcétera, etcétera, los propios indios te dicen que la ceremonia del Cristo tal o de la Virgen tal en realidad es una ceremonia dedicada a tal dios o a tal diosa y que ellos van en la procesión en honor de su dios o de su diosa y que luego generalmente cuando llegan a la altura de la capilla no entran en la capilla. Y entonces esa labor de sincretismo, pues evidentemente se puede notar un poco más porque es solo de hace 15 años para acá. Y claro, el sincretismo con las religiones, la religión clásica de griegos y romanos, pues nos pilla mucho más lejos, no te digo ya el de los iberos y cosas de este tipo, y la gente lo pierde. Pero efectivamente es que tú lees el Nuevo Testamento y por ahí no aparece nada que se parezca ni lejanamente a la Iglesia Católica. Esa es la realidad y yo creo que es algo que además, curiosamente, muchos historiadores católicos reconocen, ¿no? Yo estoy pensando en el libro de un historiador alemán, que es católico ya muy mayor, que también se llama Los primeros cristianos, y él aborda una serie de preguntas y las respuestas que da son las mismas que yo daría. Entonces, por ejemplo, ¿había sacerdotes en la iglesia del siglo I? No existía una casta sacerdotal en la iglesia del siglo I. Y él dice, en el paganismo había sacerdotes, en el judaísmo había sacerdotes, en ese cristianismo primitivo no lo había. Había ancianos u obispos, porque eran lo mismo, había diáconos, había una acción de los dones del Espíritu Santo, pero no había sacerdotes. Bueno, creo que hasta ahí estaba el video donde decía que a lo último que no habían que el sacerdocio casi es un invento de la Iglesia Católica. Creo que hizo declaraciones muy fuertes contra prácticamente, dicen otros videos que la Iglesia Católica es como Babilonia la Grande y que el Papa es el anticristo. Para ser un historiador yo lo veo con mucho perjuicio contra la Iglesia Católica porque creo que un historiador debería ser muy imparcial en su información. ¿Qué piensa Rodrigo y qué piensa Luis sobre el respecto? Adelante, Rodrigo. Bueno, yo lo que opino es que realmente esta no es una afirmación profesional que venga de alguien que realmente, o sea, como un historiador debe intentar ser neutral ante los hechos históricos. Y lo veo muy visceral en sus afirmaciones, bastante visceral. De hecho, hace afirmaciones que no comprueba. Él dice que un teólogo católico alemán dice lo mismo que él afirma, pero nunca menciona ni cuál es el libro, ni cuál es... Bueno, por ahí menciona un título, pero no menciona cuál es el teólogo alemán. Entonces hace unas afirmaciones gratuitas. Que el sacerdocio no existía en el siglo II. De hecho, también decía que obispo y presbítero eran lo mismo, eran palabras intercambiables, pero si nosotros nos vamos a lo que dice Ignacio de Antioquía, él, en sus cartas, él diferencia, año 106, diferencia muy bien lo que es un obispo, un presbítero y de un diácono. Entonces, son cosas que realmente son complicadas de sustentar. Además, si Jesucristo dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y entonces la iglesia perdió el camino, entonces Jesucristo no tenía poder o decía mentiras. O sea, yo creo que
estas afirmaciones desde un punto profesional son totalmente insostenibles, ¿ya? Pues más o menos en grosso modo es lo que yo puedo decir. Además, por ejemplo, prueba de eso es que él en su Biblia tiene los 27 libros que la Iglesia Católica declaró que eran sagrados, que eran inspirados por Dios. Entonces, si no es así, si realmente es tan pagana, tan perdida, tan sincretista, entonces él está aceptando un nuevo evangelio sincretista, pagano, que no es inspirado por Dios. Son cosas que realmente no tienen base ni fundamento. Eso es lo que yo, hasta ahí dejo mi apreciación. Gracias, Guido. Bien, sí, claro, es muy perjuicioso. Vamos a hablar un poquitico, pero quiero preguntarle también a nuestro hermano Luis, ya que él hizo parte de iglesias reformadas históricas, tuvo también, ejerció su pastorado, aunque algunos quieran ponerlo en tela de juicio, ya después él lo mostró anteriormente, aún cuando era pastor hicimos un especial sobre eso. Pero quería preguntarle a Luis también, comparando la declaración del doctor César Vidal, cuando tú te formaste también, ¿ese es un pensar general de los historiadores, teólogos o padres de la Reforma, de que la Iglesia Católica en sí es un sincretismo religioso o es más o menos sesgada? No, mira, realmente es una postura muy bautista. Esta postura no la va a tener un luterano, esta postura no la va a tener un anglicano, esta postura no la va a tener un presbiteriano. ¿Por qué? Porque de alguna manera los presbiterianos, los luteranos, los anglicanos comparten gran parte del desarrollo doctrinal y dogmático de la Iglesia Católica. Si bien es cierto, tenemos que reconocer que históricamente las doctrinas como dogmas se van estableciendo a lo largo de la historia, eso no quiere decir que las doctrinas o los dogmas fueron inventados en esos periodos, ¿no? Una cosa es la definición de los dogmas, ¿no? Y otra es, podemos decir, las bases de esos dogmas, ¿no? Las bases de los dogmas ya existían desde la fundación del cristianismo, pero los dogmas se van dando a lo largo de la historia. Por eso los presbiterianos, los anglicanos y luteranos, y también muchos metodistas ortodoxos o más históricos, no tendrían problemas con aceptar la historicidad de la Iglesia. Y nunca dirían, jamás dirían, que la Iglesia Católica hizo un sincretismo con religiones paganas. No dirían eso. Ahora, la posición de César es una posición, de César Vidal, es una posición que trae o que se ve en la fe bautista, quizás en los pentecostales también, en los de la Asamblea de Dios. En ese tipo de seminarios nosotros vamos a encontrar mucha literatura con ese enfoque, con el enfoque de César Vidal, pero no en los otros grupos. Ahora, tengo que reconocer que, de alguna manera, César presenta cosas que podríamos decir que tienen ciertas verdades, pero él presenta solamente una cara de la moneda y no presenta la otra, ¿verdad? O sea, él saca ciertas informaciones y las da desde su sesgo, ¿no? Desde su óptica un tanto anticatólica, ¿no? Está claro, o sea, es evidente que con su diálogo nosotros podemos notar que él tiene una postura muy anticatólica. Entonces, esas informaciones que él toma, que él encuentra en la historia, las toma desde sus sesgos, ¿no? Está sesgado por el anticatolicismo, toma esas historias y da su versión. O sea, hace un veredicto que no es justo, ¿no? Hace un veredicto en base a la información que él coteja, hace un veredicto no justo, pero desde su sesgo anticatólico. Eso es lo que yo veo en César Vidal. Bien, sí. Ahora yo quería agregar algo porque él citó a este personaje que tenemos acá, que es como un boomerang porque se le devuelve. Quien ustedes ven acá es un santo de la Iglesia Católica, ya canonizado, es un cardenal, un príncipe de la Iglesia Católica que fue John Henry Newman, al cual él citó.
Para poner un poco en contexto, John Henry Newman fue inicialmente un sacerdote anglicano inglés del siglo XIX, una gran eminencia en la Universidad de Oxford. En esa universidad en el siglo XIX, donde se estaba viendo también algo como dice Luis Lisboa, porque los anglicanos también tienen mucha afinidad con el catolicismo romano, ellos hacen los de la parte intermedia entre el catolicismo y el protestantismo, se formó en esa universidad donde él era profesor, lo que llamó el movimiento de Oxford, un movimiento en el cual se hacían estudios, algo que hoy en día la Iglesia Católica también tiene, diálogos ecuménicos, que esos diálogos ecuménicos también tienen parte teológica, parte bíblica, y él, siendo un presbítero anglicano, al estudiar precisamente los orígenes del cristianismo, la patrología, los primeros siglos, que está poniendo en tela de juicio el señor César Vidal, que como dice también nuestro hermano Luis Lisboa, está diciendo una verdad a medias, que después lo vamos a mirar a ver, lo que él llama sincretismo, nosotros lo llamamos inculturización, y después lo vamos a explicar. Lo interesante de John Newman es que él se convirtió al catolicismo, fue un sacerdote y llegó hasta la dignidad de cardenal, un gran escritor prolífero, y dijo una frase muy interesante, que lo dejamos solamente ahí a manera en la mesa. Él dijo: para conocer los orígenes del cristianismo es necesario dejar de ser protestante, porque evidentemente nosotros sabemos que la reforma protestante, con todo su contexto, vino en el siglo XVI. Entonces, eso es lo que el señor César Vidal nos cita de John Newman. Cita solamente una parte y hace también sus arreglos adicionales. Rodrigo, adelante. Bueno, no, pues yo quería, por ejemplo, citar, por ejemplo, a lo que él afirma sobre que no existían sacerdotes en el siglo II y que obispos y presbíteros era lo mismo. Pues yo voy a citar a Ignacio de Antioquía, este santo conocido, obispo de Antioquía, ¿no? Muere en Roma, tiene su martirio en Roma. Hacia el año 105, 106 escribe sus cartas, escribe 7 cartas a distintas iglesias y una a Policarpo. Miren lo que dice esto. Esto es, por ejemplo, la carta a los magnesios. Miren lo que dice. A ver. Carta a los magnesios, capítulo 2, verso 1. Dice: puesto que fui digno de veros en persona de Damas, vuestro obispo digno de Dios, y en la de los dignos presbíteros bajo y Apolonio, perdón, y en la de mi consiervo diácono Soción, ojalá disfrute de este, porque se somete al obispo como a la gracia de Dios, y al presbítero como a la ley de Jesucristo. Miren que aquí habla de que el diácono se somete primeramente al obispo y luego al presbítero. O sea, vemos que desde el año 106 hay una marcada diferenciación en lo que se afirma, lo que él afirma que eran términos intercambiables. Pues resulta que Ignacio de Antioquía no lo muestra así. Por ejemplo, digamos, ahí mismo, en esa misma carta, el capítulo 4, o el numeral 4, verso 1, dice: presidiendo el obispo en lugar de Dios y los presbíteros en lugar del consejo de los apóstoles, y desempeñando los diáconos el para mí dulcísimo ministerio de Jesucristo, que antes de los siglos estaba junto al Padre y al final se manifestó. Miren cómo se ven claramente las diferencias. Miren cosas, por ejemplo, hay grupos protestantes como los sabatistas de todo tipo que nos acusan de que la Iglesia Católica cambió el día del Señor. Mire, mas si ellos que vivieron en los antiguos órdenes de cosas vinieron a la novedad de la esperanza, no celebrando ya el sábado, sino viviendo conforme al día del Señor en que amaneció nuestra vida por medio de él y de su muerte, lo que algunos niegan. Entonces, bueno, me imagino que César Vidal, siendo bautista, él no guarda el sábado, el Shabbat, sino guarda el día del Señor. Y eso, pues, a ver, ¿por qué lo guarda? Precisamente por la herencia de la Iglesia Católica que viene desde siglos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, por ejemplo, las referencias a la Eucaristía son una cosa impresionante, pero, a ver, vamos a mirar una.
aunque tengo varias de los obispos. Bueno, vamos a mirar aquí. Miremos una más a los obispos y después miramos lo de la Eucaristía, ¿les parece? Para no acaparar tanto tiempo. Carta de Ignacio a los Trayanos, pues. Verso 2, verso 1. Capítulo 2, verso 1. Porque cuando os sometéis al obispo como a Jesucristo, me mostráis que no vivís al estilo humano, sino conforme a Jesucristo, que murió por nosotros, para que creyendo en su muerte escapéis del morir. Es necesario, como hacéis, que no realicéis nada sin el obispo, sino que os sometáis también al presbítero, como los apóstoles de Jesucristo, nuestra esperanza, en quien hemos de encontrarnos en la vida. Es preciso que los diáconos, siendo de los ministerios de Jesucristo, agraden a todos de todos modos. Entonces, miren cómo se revela esto. Yo voy a terminar con una más. Qué pena aquí. Quiero leer una que es insignia, que nos encanta a todos los católicos. Vamos a leer la carta a los esmirnenses o esmirnotas, como quieran decirle, o esmirnianos. El numeral 8, verso 1 y 2 dice lo siguiente: seguid todos al obispo como a Jesucristo al Padre, y al presbítero como a los apóstoles. Ojo, al obispo como a Jesucristo al Padre, y al presbítero como a los apóstoles. Reverenciad a los diáconos como al mandato de Dios. Nadie haga nada de lo relacionado a la iglesia sin el obispo. Téngase por válida aquella Eucaristía, ojo, Eucaristía, no Santa Cena, Eucaristía, celebrada por el obispo o la que él mismo autorice. Donde aparezca el obispo, allí está la comunidad. Como donde está Jesucristo, allí está la Iglesia Católica. Más claro imposible. Muchas gracias, Guido. Me gustaría agregar algo cortito nomás. Porque, porque, a ver, ya que el hermano Rodrigo está hablando de obispo, ¿no? La palabra obispo en realidad es una palabra bíblica. De hecho, fue usada por Pablo, vamos a decirlo así. Lo que pasa es que la palabra obispo viene del griego episcopo. Nosotros tenemos en Primera de Timoteo, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 3, los requisitos, ¿verdad? Para los episcopos. Así aparece en griego. O sea, es el texto griego. Usa la palabra episcopo. Si ustedes van a la etimología de la palabra obispo, ustedes buscan un diccionario etimológico, ustedes van a ver que la palabra obispo es una palabra del latín que viene del griego episcopos. Entonces, la palabra obispo, que viene del griego episcopos, no es un invento del catolicismo. De hecho, es usada por el mismísimo apóstol Pablo en su carta a Timoteo y también a Tito. Decir que no habían obispos o episcopos en la época de Pablo es ir contra el propio griego. Y aquí es donde yo sinceramente creo que cuestiono la seriedad de un hombre con, podemos decir así, ¿no? Los títulos que tiene, ¿no? Porque ¿cómo es que dice que hay muchas cosas que, como serían los cargos de obispo y todo esto, se van desarrollando con la historia cuando el propio Pablo está usando la palabra episcopo, que es obispo. O sea, en latín sería obispo, en griego sería episcopus. Ahora, si el propio apóstol Pablo lo usa en su texto, en su carta a Timoteo y a Tito, entonces esto es una clara evidencia que no es un invento del catolicismo. ¿Por qué un hombre con todo el conocimiento que tiene o que tendría llegaría a hacer tales declaraciones, ¿no? Me parece que comete
errores garrafales que solamente se pueden entender por un sesgo, o sea, que él tenga un sesgo, que él sea la víctima de un sesgo anticatólico. Por eso quiero que sepan algo. Muchas veces van a citar a César como una autoridad para determinar, para deliberar sobre una discusión teológica, ¿no? Pero César Vidal es uno de los tantos historiadores que existen y que no todos están de acuerdo con César Vidal. Hay muchos historiadores cristianos que no estarían nada de acuerdo con César Vidal. De hecho, cuando hay discusiones entre presbiterianos y bautistas, los bautistas usan a César Vidal como una fuente de autoridad y los presbiterianos niegan las afirmaciones de César Vidal. Entonces, esto quiere decir que César Vidal no es tampoco una persona que determine lo que la iglesia debe de creer, ni siquiera dentro del mundo protestante, porque estas contiendas yo ya la vivía cuando era protestante, cuando yo como reformado que creía y sostenía el paidobautismo discutía con los bautistas o pentecostales, ellos usaban a César Vidal como autoridad para refutar el paidobautismo, pero los reformados, los presbiterianos, los luteranos, los anglicanos, no aceptan la postura de César Vidal y, por supuesto, apelan a otros autores, a otras autoridades de la historia que no están de acuerdo con César. Sí, eso me parece interesante. De hecho, inclusive yo he estudiado mucho, por ejemplo, a un historiador metodista como es Justo L. González, que también tiene muchas obras también traducidas en varios idiomas y hace mucha referencia a la iglesia primitiva y no ve uno ese sesgo, o Paulo Deiros o también Alfonso Repero, que aunque no son católicos, pero son mucho más honestos sobre el particular. Ahora, yo le preguntaría, bueno, si tuviéramos la oportunidad, porque estamos haciendo siempre un análisis, ese sofisma que él trata de hacer del sacerdocio con el paganismo, tendría que decirnos cuáles cristianos se mezclaron con ese sacerdocio antiguo que estaba el greco-romano, donde habían diferentes templos a los dioses, donde se les rendía sacrificios, donde también habían sacerdotisas y donde se practicaba la prostitución sagrada. ¿Eso también se ve en el cristianismo primitivo o es solamente una afirmación gratuita del señor César Vidal para tratar de restarle importancia a lo que estamos hablando? Incluso lo que no entienden ellos es que para la Iglesia Católica el orden sacerdotal como tal, el término sacerdote que tiene su máxima autoridad en Jesucristo, la Carta a los Hebreos, está distribuido en 3 grados que, como decía Rodrigo, citando a Ignacio de Antioquía y como dice nuestro amigo Luis Lisboa, son los 3 grados que nosotros vemos desde los textos neotestamentarios, que son en primer lugar el episcopo, el superintendente, el pastor, el presbítero, el anciano y los diáconos, los servidores. Eso es lo que nosotros entendemos por sacerdocio ministerial en sus 3 grados. Que el término como tal apareció de pronto en el siglo III, más o menos en la época de Tertuliano, Cartago, es la misma que veíamos de los inicios del cristianismo. De hecho, inclusive que, ya que Rodrigo citó a Ignacio de Antioquía, porque inclusive esas cartas son recurrentes tanto en historiadores católicos como evangélicos, también en la epístola a los Herminiatos 8.2 dice, sin contar con el obispo, el episcopo, no es lícito 2 de los sacramentos que más tienen referencia desde la antigüedad, que son el bautizar y celebrar la Eucaristía. Aquí vemos que, aquí vemos sacramentos, aquí vemos una autoridad, aquí vemos una jerarquía, aquí vemos un culto sagrado y de hecho se reemplaza el sábado por el domingo, que es el día del Señor. ¿Dónde está eso en la Sagrada Escritura? No aparece en ninguna parte. Por lo tanto, la autoridad de los primeros cristianos no era bíblica, con todo respeto a nuestros hermanos apologistas evangélicos. La autoridad era eclesial, porque estas mismas epístolas, estos mismos tratados de patrología son importantes para los primeros cristianos, ¿no? No es sino que uno vea lo que es, por ejemplo, la Didache. ¿Qué nombre recibe? Doctrina de los apóstoles, y así sucesivamente. Entonces, yo creo que también, sí. Me pareció algo interesante lo que tú decías recientemente. Tú decías que él asocia, ¿no? Asocia el sacerdocio que adopta, entre comillas, según César, la Iglesia Católica con el paganismo. Pero ¿por qué
¿Por qué si él reconoce que los judíos tenían sacerdotes, por qué en vez de asociarlo con los sacerdotes paganos, no lo asocia con los sacerdotes judíos? ¿Por qué en vez de decir, bueno, el catolicismo usó la figura del sacerdocio judío, la iglesia primitiva no tenía la figura de sacerdote, pero después lo tomaron del sacerdocio judío, o tomaron la idea del sacerdocio judío? No, él prefiere asociarlo con el sacerdocio pagano y no con el judío, porque al oído del oyente suena mucho más fuerte, ¿no? Suena como más repudiable, porque no es lo mismo decir yo, bueno, la Iglesia Católica adopta el concepto de sacerdote de los judíos, que decir la Iglesia Católica adopta el concepto del sacerdocio de los paganos. No suena igual, no es lo mismo. Y es bastante pícaro eso, ¿no? Sí, sí. Antes de darle paso a Rodrigo para ir avanzando un poco sobre el particular, también quería hacer alusión a la carta a los filipenses, que está fechada entre los mediados de los años 60, donde el apóstol Pablo, que era la autoridad en esas iglesias, dice en su introducción algo muy interesante, como la iglesia era jerárquica, pero esa jerarquía va tomando ya en el siglo II, va tomando una forma tripartita, como lo explicó Rodrigo, porque el apóstol Pablo dice, carta de Pablo a Timoteo, siervo de Cristo Jesús, a los filipenses, a todos ustedes con sus obispos y sus diáconos en Cristo Jesús. O sea, inicialmente en el siglo I no había una distinción clara entre episcopo y presbítero, sí diácono, que era de un rango inferior, pero también citando Ignacio de Antioquía en su carta también a los troyanos 3.1, él ya a principios del siglo II ya hay una distinción que es la misma forma como la Iglesia Católica Romana ha seguido el transcurrir de esa sucesión apostólica. Dice que todos reverencien a los diáconos como a Jesucristo, como también al obispo, que es imagen del Padre, y a los presbíteros como al Senado de Dios, y como a la asamblea de los apóstoles. Sin ellos no se puede hablar de iglesia. O sea, es una iglesia jerárquica, es una iglesia tripartita, es una iglesia que también tiene sucesión apostólica. Adelante, Rodrigo. Bueno, tú tocaste, o fue Luis, un tema muy interesante que es sobre la sola escritura, o sea, que la iglesia inicial no es sola escritura. Y yo sigo con Ignacio de Antioquía porque es un referente muy importante de los primeros cristianos. Miren lo que dice en su carta a los Filadelfios, ¿sí? Dice lo siguiente, en el numeral 8, verso 2, dice, os exhorto a no hacer nada por espíritu de contienda, sino conforme a la enseñanza de Cristo, pues he oído que algunos dicen, ojo, si no lo encuentro en los archivos, o sea, en las escrituras, en el evangelio, no creo. Y cuando les digo que está escrito, me responden, hay que probarlo. Para mí los archivos son Jesucristo, los archivos inviolables son la cruz y su muerte y su resurrección, y la fe por mediación de él, en los que quiero por vuestra oración ser justificado. Entonces, miren cómo en esa época había personas que decían, si no están las escrituras, no lo creo. ¿Y qué está respondiendo Ignacio de Antioquía? No, señor, nosotros no somos solo escritura. O sea, nosotros también tenemos una historia, tenemos una tradición, tenemos una autoridad. Insiste varias veces en la autoridad de los obispos. Por otro lado, bueno, yo iba a decir, por ejemplo, en la carta de Ignacio a los Esmirneses, en el numeral 1, verso 2, no, verso 1 también, dice lo siguiente, convencidos respecto a nuestro Señor, que realmente de la estirpe de David según la carne, hijo de Dios según la voluntad y el poder de Dios, nacido realmente de una virgen, bautizado por Juan, a fin de que cumpliese por él toda justicia. Entonces, aquí aquí comenzamos a ver cosas como que él asume o empieza a enseñar que Jesucristo es verdadero hijo de María y verdadero hijo de Dios. Miren, por ejemplo, tan interesante en el numeral 7.1, dice, miren esto, están alejados de la Eucaristía y de la oración por no confesar. ¿Qué es lo que no confiesan? Que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo, la que padeció por nuestros pecados, a la que por bondad resucitó el Padre,
Los que se oponen al don de Dios mueren haciendo disquisiciones. Les convenía amar para que también resucitasen. Y también le dicen más adelante, huid de las divisiones, principio de todos los males. Entonces yo quisiera preguntarle al señor César Vidal, ¿hay unidad en los bautistas? ¿Hay unidad entre bautistas y pentecostales, por ejemplo? ¿Hay unidad doctrinal? No la hay. De hecho, por ejemplo, muchos de los argumentos que utiliza César Vidal, pues como bien lo señaló Luis Lisboa, también lo utilizan los pentecostales, los neoevangélicos, pero también grupos como los Testigos de Jehová, los Adventistas del Séptimo Día, que son sectas pues que nosotros reconocemos con todo respeto, pero pues obviamente son sectas made in USA. Entonces, yo creo que ante la evidencia histórica, las afirmaciones de César Vidal se caen a pedazos. Miren, por ejemplo, lo que nos dice la carta de San Pablo en la Biblia. ¿A quién? A nosotros. Nosotros podemos decir que tenemos una carta en la Biblia que nos dirigió Pablo, la carta a los romanos. Dice lo siguiente, Romanos 1:7. A todos los amados de Dios que estáis en Roma, santos por vocación, a vosotros gracia y paz de parte de nuestro Señor, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y dice el 8, ante todo doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos vosotros, pues vuestra fe es alabada en todo el mundo. Y miren que eso también se cumple cuando el mismo Ignacio de Antioquía, en la carta a los romanos, si me perdonan aquí un segundo, el saludo es muy interesante. Voy aquí a buscarlo rápidamente, me disculpan. Dice así, el saludo a los romanos de Ignacio. Ignacio, llamado también portador de Dios, a la iglesia que ha obtenido misericordia en la magnificencia del Padre Altísimo y de Jesucristo, su único Hijo, amada e iluminada en la voluntad del que quiere todo lo que existe, según la fe y en la caridad de Jesucristo nuestro Dios, que preside en la región de los romanos, digna de Dios, digna de honor, digna de más felicidad, digna de alabanza, digna de todo deseo, digna de pureza y presidida por toda caridad, portadora de la ley de Cristo, adornada con el nombre del Padre, saludo en el nombre de Jesucristo, Hijo del Padre. Ahora, por último, yo quiero hacer una anotación que no salió en el video que nos puso el hermano Guido, pues obviamente porque él solo pone la sección pues que a la cual nos queremos referir, pero resulta que en ese video al comienzo el pastor Will Graham y César Vidal están hablando de la Navidad, ¿sí? Están celebrando ambos la Navidad un 25 de diciembre. Bueno, ya están en época navideña. Todos sabemos que Jesucristo no necesariamente tuvo que nacer el 25 de diciembre, sino que eso es una fiesta litúrgica establecida ¿por quién? Por la Iglesia Católica. El 25 de diciembre fue establecido por la Iglesia, el 24 en la noche, 25 en el día, fue establecido por la Iglesia Católica. Y si él dice que la Iglesia Católica es la madre del paganismo y todo eso, entonces, ¿por qué celebran ambos, tanto el pastor Will Graham como César Vidal, la Navidad en 25 de diciembre, si eso es herencia católica? No entiendo, eso es contradictorio. Bueno, hasta ahí quiero dejar yo mi participación y le doy paso a mi hermano Luis. Bueno, Guido está moderando. Adelante. Sí, Luis, adelante. Ok. Sí, realmente digo, creo que es evidente el sesgo, ¿no? De este caballero en sus expresiones, en las palabras que usa. Nosotros vemos ese sesgo que tiene en contra del catolicismo. Si bien es cierto, es verdad, tenemos que reconocer que la Iglesia Católica va purificando y santificando muchas prácticas paganas, eso es verdad.
Eso lo vemos en historia. O sea, la fiesta de la Navidad, que es una fiesta en memoria al nacimiento de Jesús, es tomada adrede de una fiesta pagana. La Iglesia Católica dijo, ok, tomemos esta fiesta pagana y vamos a cristianizarla. Celebremos a Cristo. Ahora, lo que sí no puedo comprender, y aquí es donde viene el sesgo, así como él asoció el sacerdocio del catolicismo con el sacerdocio pagano, que él podría bien haberlo asociado con el sacerdocio judío, pero no lo hizo porque suena más feo asociarlo con el paganismo. De la misma manera, miren lo que hace él. Dice, si usted va metiendo veneno en un vaso con agua, el vaso puede estar, o sea, el agua puede estar pura aparentemente al ojo, ¿no? Puede saber a agua, o sea, no deja de ser agua, pero usted se toma eso y el agua está envenenada y le va a hacer mal. Ahora, ven que él de alguna manera le da más poder al paganismo que al cristianismo. O sea, básicamente, el cristianismo no tiene el poder de santificar al mundo. El cristianismo no tiene el poder de redimir al mundo. El cristianismo, para César Vidal, el cristianismo no tiene el poder de tomar una fiesta pagana y cristianizarla. Porque si el cristianismo toma una fiesta pagana y la cristianiza, en realidad no la estaría cristianizando porque el cristianismo no tiene tal virtud, el cristianismo no tiene tal poder. Ahora, yo pondría este ejemplo. Si yo agarro algo sucio, un líquido sucio, y la paso por un filtro y la purifico, ¿no sería bueno también? O sea, básicamente el mundo estaba lleno de paganismo, el mundo estaba lleno de inmundicia, y el cristianismo es ese filtro por el cual se va purificando el mundo. Sus fiestas, sus festividades se van purificando. ¿Ven? Yo podría usar este ejemplo de positivo, pero él prefiere usar un ejemplo negativo. ¿Por qué? Porque él tiene un sesgo. Porque yo perfectamente podría decir, hermanos, gloria a Dios por el cristianismo. El cristianismo fue tomando fiesta pagana y la fue cristianizando, sacando a los dioses paganos y poniendo a Cristo. Gloria a Dios por eso. Miren, es interesante que César Vidal celebra su cumpleaños y la mayoría de protestantes que usan a César Vidal como una autoridad festejan su cumpleaños. Ahora, ¿ustedes sabían que el cumpleaños es de procedencia pagana? El cumpleaños viene de la procedencia pagana. El catolicismo santificó la manera de festejar el cumpleaños. O sea, el cristianismo cristianizó incluso la fiesta de cómo se celebra, ¿verdad?, el cumpleaños de un individuo. El cristianismo lo hizo. Y aquellas personas que se aferran a estas declaraciones de César Vidal, no se dan cuenta que ellos también celebran cumpleaños, que si vamos nosotros a mirarlo según la óptica y según el criterio de César Vidal, viene del paganismo. Ahora, ¿no se estarían contaminando? Yo hago esa pregunta. César Vidal, cuando celebra su cumpleaños, ¿no se estaría contaminando por el paganismo que fue el que le dio el origen a la fecha de celebrar el cumpleaños? Pero sin embargo lo celebra. Por eso te digo que es evidente en las declaraciones de César Vidal el anticatolicismo. Sí, y muy interesante lo que dice Luis Lisboa, porque de hecho, inclusive, claro, el 25 de diciembre era la fiesta del Sol Invictus, o sea, Mitra era un dios persa que se había adoptado en Roma y que se había popularizado, una fiesta que iba también hasta el 31 de diciembre, en el cual también era festividad, se repartían regalos y esa fiesta se cristianizó después de Constantino. Por lo tanto, si ellos van a dar ese argumento, que la iglesia también, porque también Constantino es un personaje muy importante para ellos, entonces ellos estarían siendo herederos de esa misma paganización que viene también en el siglo IV y que se adoptó también incluso
en tiempos de la Reforma Protestante, Martín Lutero, para tratar de restar la importancia tanto a lo que era el pesebre que venía también, o los nacimientos que venían con Francisco de Asís en la Europa protestante, se adoptaron los villancicos, y no solamente eso, sino el árbol de Navidad, que también tiene sus orígenes nórdicos también, porque era misma esa parte de Alemania. Entonces, ante esas cosas me parece muy interesante lo que decía Luis Lisboa, porque entonces la Navidad como tal no se ve ese trasfondo que también viene de un paganismo, pero ahí no hay ninguna inconveniente. Yo quería también decir algo importante también, porque otra de la herencia del cristianismo, porque no sé en qué momento, si César Vidal dice que el cristianismo se paganizó, ¿dónde quedó entonces la promesa de Jesucristo, que dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Algo que también muchas veces lo dicen de una manera soterrada, la iglesia remanente, un resto fiel, pero ¿dónde está? ¿Dónde lo podemos rastrear? Si él es un historiador, ¿por qué no muestra las evidencias históricas de esa iglesia pagana que sería el catolicismo, a la par de esa iglesia que sí era evangélica, que sí era pura, que sí se guiaba solamente por las Sagradas Escrituras, y no lo va a encontrar? Esas cosas me parecen muy curioso. Otro dato interesante de los primeros cristianos, que también se fue también popularizando, y que hoy en día también la Iglesia Católica es un gran baluarte, es el amor al prójimo, a la caridad. Dice Hechos de los Apóstoles, hacia los años 50 o 60 en esa comunidad cristiana, dice Hechos 2 del 42 en adelante, un resumen de cómo era la vida de los primeros cristianos. Dice, eran nacidos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan, a las oraciones. ¿Cuándo se perdió eso? Me gustaría que nos contestaran nuestros apologistas evangélicos. Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Todos los que habían creído vivían unidos, compartían todos cuanto tenían, vendían sus bienes, propiedades, repartían después el dinero entre todos, según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas, compartían la comida con alegría, con gran sencillez y corazón. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo, y el Señor agregaba cada día a la comunidad los que se iban salvando. Tengo acá lo que es la epístola de Bernabé, que también es fecha hacia el siglo II, y uno de sus apartes también habla sobre esa misma caridad que viene de esa misma herencia, como también dice Santiago 1:27, donde dice también una de las epístolas católicas hacia los años 70-80, dice, la religión verdadera y perfecta ante Dios nuestro Padre consiste en esto: ayudar a los huérfanos y a las viudas, que eran los anahuín, que eran los pobres de Yahvé, que también venían desde el Antiguo Testamento. Y esa misma transversalidad lo vemos en el siglo II, ya en la carta de Bernabé, donde dice todas las cosas con tu prójimo y no dirás que las cosas son tuyas, pues si en lo imperecedero sois partícipe en común, cuánto más en lo perecedero. Nuestro hermano Rodrigo hablaba de la carta de Ignacio de Antioquía, donde decía que era presidir en la caridad, porque la sede de Roma, que era una sede pues muy rica, los cristianos también ayudaban asiduamente a los pobres. Incluso me gustó mucho un especial que hizo Rodrigo Calvo recientemente también sobre la forma de la Iglesia Católica, que es la institución a nivel mundial que más ayuda a los necesitados, siguiendo ese mismo parámetro, como veíamos, de Santiago 1:27, de Hechos 2, de la epístola de Bernabé. ¿Cuándo se perdió eso? Si somos la iglesia pagana, si somos la iglesia de los falsos cristianos, ¿por qué esa parte también tan hermosa del cristianismo, en el amor a los pobres, en el amor al necesitado, con los leprosarios, ancianatos, dispensarios, casas para las viudas, que hoy en día sigue liderando la Iglesia Católica en esa herencia que se recibe primero los judíos con los anahuín, después de los primeros cristianos, la carta de Santiago, la epístola de Bernabé, la carta de Ignacio de Antioquía también sobre los cristianos de Roma presentes en la caridad, y hoy en día? Esas son las cosas que a veces se ocultan, solamente mostrando el lado negativo, y como decíamos también, una imagen que no es realmente un veredicto imparcial a lo que es la historia. Adelante, Rodrigo. Bueno, a mí me sorprende cómo César Vidal, siendo un profesional, confunde lo que es el sincretismo o paganización, ¿sí?, con la resignificación. ¿Cómo es eso? Pues claro, como ustedes bien lo señalan, se tomó una fecha que era dedicada a un dios pagano, a Mitra, ¿sí? Pero como en la Biblia dice,
que en Lucas 1:40 y pucho, no tengo ahorita la referencia exacta, que Jesucristo es el sol que nace de lo alto, y celebraban precisamente esa fecha porque en el Polo Norte, bueno, en la zona norte, donde hay 6 meses de oscuridad y 6 meses de puro sol, son 6 meses y el 25 de diciembre es la primera lucecita que hay después de 6 meses de oscuridad. Y entonces, ¿qué fue lo que, o sea, qué hubiera sido sincretismo? Decir que Jesucristo y Mitra son los mismos, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? O por ejemplo, eh, digamos, adoptar, no solo, ¿cómo les explico yo? Sí, más o menos como mezclar las doctrinas del paganismo con el catolicismo. Eso no se hizo. Lo que se hizo fue resignificar todas esas festividades paganas, todos esos cultos paganos, referidos incluso a la misma Biblia, ¿no? Entonces se les da otro significado. Por otro lado, bueno, voy a seguir un poquito. Rodrigo, un segundo. Mira, quiero acotar algo a lo que vos estás diciendo porque es muy interesante agregar a lo que vos estás diciendo. Mira, acá en Uruguay, y quizás en sus países exista, una religión que se llama Umbanda. No sé si hay por ahí Umbanda. Bueno, la Umbanda es de origen africano, ¿ok? De origen africano, de generalmente esclavos africanos que llegaron a América, ¿no? Ellos, como eran esclavos, no tenían libertad de culto, no tenían libertad. Entonces empezaban a ir a la Iglesia Católica, porque era lo único que se les permitía, y ellos tomaban a los santos católicos, Sí. ¿verdad?, para hacer alusión a sus deidades, ¿verdad? Pero eso no es sincretismo. ¿Por qué no es sincretismo? Porque la Iglesia Católica no estuvo involucrada en eso. Eso más bien es un sector, ¿verdad? Un sector del pueblo que como que se infiltra, vamos a decirlo así, en el catolicismo para poder seguir celebrando sus religiones de forma oculta, usando como disfraz al catolicismo. Pero no puede ser sincretismo si la Iglesia Católica no hace una relación con ellos. El catolicismo nunca dijo, bueno, Jesucristo es el mismo Oyalá. Oyalá es el nombre que usan los africanos para denominar a su deidad, que lo ven como en Cristo, ¿no? Pero el catolicismo nunca dijo, no, Oyalá es el mismo Jesucristo, los dioses que tienen y los, vamos a decirlo así, ¿no? Las deidades que tienen los umbandistas son los mismos santos que nosotros tenemos, podemos convivir, pueden convivir nuestras religiones, porque básicamente lo mismo. No, el catolicismo nunca dijo eso, es más, lo condena, lo condenó. El catolicismo condena tanto el sincretismo como ese famoso ocultismo, donde cierto sector se infiltra en la iglesia para profanar, vamos a decirlo así, lo sagrado de la Iglesia Católica. No tiene nada que ver con el sincretismo. Por eso digo que es bastante ridículo lo que afirma este señor César Vidal. Claro, o sea, lo que hacemos es resignificar para que los que estaban en el paganismo puedan convertirse con mayor facilidad, pero sin renunciar a lo que es nuestra fe. Como tú lo dices, bueno, acá nosotros lo llamamos santería, y los esclavos lo hicieron como un acto de resistencia contra sus opresores españoles, ¿sí? Que los obligaban a vivir esa esclavitud, a dejar sus dioses. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Camuflar sus dioses bajo las imágenes de santos bíblicos, incluso de santos posteriores que declaró el catolicismo. Por ejemplo, hay una canción muy famosa que creo que es de Celia Cruz, que dice Santa Bárbara bendita, y dice un poco de cosas, y el coro dice que viva Changó. O sea, Santa Bárbara para ellos en realidad era la diosa Changó, ¿sí? Entonces ese tipo de cosas, eso sí es sincretismo.
y la Iglesia Católica condena absolutamente ese tipo de cosas. Ahora, bueno, digamos con lo de Eucaristía un poquito, dice San Ignacio también en Carta a los Romanos, verso 7, bueno, capítulo 7, verso 3, dice, no siento placer por la comida corruptible, ni por los placeres de esta vida, quiero el pan de Dios, que es la carne de Jesucristo, el de la estirpe de David, y como bebida quiero su sangre, que es caridad incorruptible. Y por ejemplo, a los filadelfos les dice lo siguiente, en el capítulo 4 dice, tener pues cuidado de participar en una sola Eucaristía, porque una es la carne de nuestro Señor Jesucristo y uno es el cáliz para la unidad de su sangre. Uno es el altar como uno el obispo con el presbiterio y los diáconos mis consiervos, a fin de que lo hagáis, de que lo que hagáis, lo hagáis según Dios. Bueno, dejando esto un poquito de lado, yo quiero profundizar en historia de la iglesia primitiva de Igbal y C. Tyler. Son protestantes, son anticatólicos, ellos se declaraban anticatólicos a morir, pero hacen un libro, unas declaraciones muy interesantes. Miren, por ejemplo, en los sacramentos, página 117, habla del bautismo, dice, pero bien pronto, a principios del siglo II, el bautismo se llegaba a aplazar hasta 2 y 3 años. Esto es el tiempo de preparación de los candidatos al bautismo, o sea, lo que nosotros llamamos el catecumenado, ¿no? Catecúmenos, quienes eran debidamente instruidos en las grandes doctrinas de fe. El candidato al bautismo tenía que ser presentado por cristianos amigos o parientes que se ofrecían como garantía de la sinceridad de su actitud. Se trata de los padrinos y madrinas. Eso lo tenemos en la Iglesia Católica. Si ellos son tan históricos, ¿por qué no lo tienen en sus iglesias, por ejemplo? O por ejemplo, el culto a las reliquias, página 140, dice, algunos indicios hacen suponer la manera como debía manifestarse la tendencia a venerar las reliquias de ciertos santos. Así, con motivo de la muerte de Esteban, leemos que algunos hombres piadosos le enterraron e hicieron gran lamentación sobre él. Hechos 8:2. Se sabe que los huesos que las fieras dejaron del cuerpo de Ignacio fueron recogidos en una tela de lino y llevados a Antioquía para ser enterrados 50 años más tarde. Y en la iglesia de Esmirna, a pesar de su protesta de que no daría culto a ningún hombre, ni vivo ni muerto, sino que solo Jesucristo, consideró las cenizas de Policarpo como más preciosas que las más ricas joyas y las depositó en un sitio donde los fieles pudieran reunirse para celebrar el aniversario de su martirio. Estamos hablando de los siglos I y II. O sea, ellos no están hablando del siglo IV, del siglo V, ¿no? Están hablando de las costumbres del siglo I y II. Y termino con esta tan interesante, que también es del siglo II, siglo I y II, la señal de la cruz. Ahí mismo en la página 141, el numeral 5, dice, la señal o el significado de la cruz es conocido desde muy antiguo. Probablemente al principio solo era una señal por la que se daban a conocer los cristianos, o sea, como una señal clave. Pero pronto se transformó en una práctica en la que la señal externa sustituyó fácilmente el culto de corazón al creyente. A este se le atribuía la virtud de ahuyentar a los malos espíritus y se le consideraba sortilegio contra las tentaciones, las enfermedades o los accidentes. Es evidente, pues, que ya desde el tiempo de Tertuliano, siglo II, se había generalizado la señal de la cruz. Si ellos son históricos, ¿por qué no tienen esto? Si esto es paganización, entonces, ¿por qué surgió antes del siglo II? Antes del siglo IV, donde ellos dicen que fue Constantino el que alteró todo, bueno, que fue Constantino el que le ganó el round final a Jesucristo, porque Constantino cogió la iglesia de Jesucristo y la volvió nada y la paganizó y todo ese tipo de cuentos de los que ya estamos acostumbrados. Y pues evidentemente vemos que estas son costumbres milenarias, antes de Constantino existían. Entonces, pues yo digo, bajo qué criterios se pueden sustentar para hacer este tipo
de afirmaciones. Y como digo, entonces Jesucristo, bueno, Constantino, el emperador, es más poderoso que Jesucristo, le ganó la partida. Jesucristo era un falso profeta porque él dijo en Mateo 16:18, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella, hablando de su iglesia. Entonces sí prevalecieron las puertas del infierno sobre su iglesia, se deformó. Entonces son cuestiones que ni desde la Biblia ni desde la historia tienen algún sustento. Ahora sí, ya que me extendí mucho. Gracias, Guido. Muy bien, muy interesante eso que decías también de culto a las imágenes, de las reliquias, desde ya Ignacio de Antioquía, Policarpo Armina, cualquier persona puede cotejar esa información, sobre todo porque ese libro que tiene Rodrigo, que es de la editorial CLIE, que es una editorial evangélica, no es católico. ¿Quieres aportar algo también, Luis? Bueno, sinceramente creo que estos puntos lo tenemos bastante ya elaborados, ¿no? El anticatolicismo es evidente, no solamente es una postura nuestra, quiero dejar algo en claro aquí. No solamente nosotros vemos el anticatolicismo en César Vidal, presbiterianos, anglicanos, luteranos ven este anticatolicismo en César Vidal. Es más, lástima que no pudimos invitar a, por ejemplo, el pastor César Arévalo, ¿no? Presbiteriano, historiador, excelente historiador. Si nosotros le preguntásemos a César Arévalo qué opina de las declaraciones de Vidal, es que yo ya sé lo que podría responder porque de alguna manera él me ha ayudado mucho, él fue parte también de mi formación histórica y él diría, pero así, ese hombre es un tanto fanático, anticatólico, es anabautista, ¿no? O sea, lamentablemente hay que reconocer algo. En muchos teólogos prima, podemos decir así, como su pertenencia, ¿no?, a una rama. Él es anabautista, por lo tanto, a la hora de analizar la historia, él ve la historia desde su pertenencia al anabautismo, ¿no? Él ve la historia con esos sesgos. Por eso él no puede aceptar muchas tradiciones que los presbiterianos aceptan, los luteranos aceptan, los anglicanos aceptan. Él no lo puede aceptar. ¿Por qué? Porque básicamente él comparte la misma teología que, por ejemplo, este caballero que lo llevó a su canal, el pastor, ¿cómo que se llama? Will Graham, es bautista también. Es un bautista. ¿Ven? Entonces, entre bautista, claro, por supuesto, el diálogo se da fluido, pero el diálogo no hubiera sido igual de fluido, o tal vez pudo haber sido fluido, pero no unánime en cuanto a las posturas. Si el diálogo lo hubiese tenido con un presbiteriano, o con un luterano, o con un anglicano. Entonces, para ir cerrando al menos mi participación, lo que quiero decir es que como ex protestante, doy fe de que este anticatolicismo que nosotros vemos, lo ven también otros protestantes como luteranos, presbiterianos y anglicanos. Bien, vamos a hacer una última ronda para ir cerrando. Yo también quisiera agregar algo bien interesante para que sepamos la diferencia entre lo que es el sincretismo religioso, que ya lo hemos visto, y de hecho inclusive ese ejemplo que se habló de la macumba en Brasil, de la santería en Cuba, el vudú en Haití, que es, claro, es una mezcla de lo que fue el catolicismo que trajeron los españoles, los cultos africanos que llegaron con los esclavos y también de las mismas religiones precolombinas. Ahora, lo que la Iglesia Católica siempre ha argumentado es otro término y que lo vamos a explicar también desde la Biblia, que se llama la inculturación, que es un proceso de integración de un individuo o grupo a la cultura o la sociedad con la que entra en contacto.
La inculturización es el proceso de relación entre dos culturas donde una de ellas busca adaptar aquellos valores que pueden ser utilizados para la transformación de otra cultura. Y para los que son más papistas que el Papa, vamos a poner un ejemplo bíblico que muchas veces lo he dicho en los debates, que fue la construcción del Templo de Jerusalén por orden directa del rey Salomón. Usted no va a encontrar donde al rey Salomón, Jehová o Yahvé le dijo, el templo tiene que tener, lo dijo sí con Moisés, el arca de la alianza, ¿no? Pero el templo de Jerusalén, sus dimensiones, su estructura, era la misma forma como están diseñados los grandes templos de la antigüedad. Incluso dice, por ejemplo, en el libro de los Reyes, que habían esos grandes seres alados, esos monstruos grandísimos de alas que cubrían el lugar más importante, que era el Santo Santorum, donde estaba el símbolo de Israel, que era el arca de la alianza. Los querubines eran monstruos sagrados. Vamos a mirar a ver si nos van a acusar a nosotros de sincretismo religioso, entonces achaquémosle al primero de ellos, que fue Salomón, con la Biblia, porque estos querubines, monstruos sagrados que guardaban el espacio de los dioses en el Medio Oriente, como lo que hace también en Ezequiel capítulo 10, que dice que tenían con cara de hombre, con cara de buey, con cara de águila y con cara de, ¿cuál era? Buey, águila, cara de hombre y cara también de, bueno, se me escapa el otro, pero son esos 5 seres alados, pero de todas maneras esa era la misma forma de estos querubines que guardaban también el Santo Santorum. Inclusive también el arca de la alianza, que era este cofre sagrado, lo que ustedes ven en la tapa, esos seres alados con las alas extendidas, era la misma arte de los roperos de los egipcios que eran en la época en que se dio el éxodo. Y aquí también está, con eso va a terminar también, esos monstruos alados que también eran parte de los sumerios, asirios, de los babilonios, que era la misma forma o era la misma iconografía que usted va a encontrar en el templo del rey Salomón, que era considerado como la casa de Dios. Entonces, ¿por qué César Vidal no acusa también en esa misma línea de sincretismo religioso a el mayor de los reyes, como fue el rey Salomón, que incluso lo construyó ese templo anterior a que hubiera caído en el paganismo? Entonces, eso sería también algo muy interesante, porque si vamos a hablar de historia, si vamos a hablar de cultura, claro, los otros seres alados eran estos, que aparecen en Ezequiel 10, cara de hombre, cara de león, cara de buey y cara de águila, ¿no? Estos son también representan también a los 4 evangelistas. Entonces, eso también sería mi último aporte para hacer una diferencia entre lo que es sincretismo religioso e inculturización. Y este ejemplo también, que es supremamente importante. Cualquier persona puede buscar arqueología o historia, lo que eran estos querubines de la antigüedad, que también estaban en el lugar más importante para los judíos, que era el segundo templo construido por el rey Salomón. Adelante, Rodrigo. Tu micrófono. Tu micrófono, Rodrigo. Ya, gracias. Es que aquí me toca prender 2 micrófonos en mi cosiato. Es una dinámica distinta. Bueno, hablando de paganismo y sincretismo, ya que lo mencionan, por ejemplo, el relato del diluvio, ¿no? Que tenemos en la Biblia, ¿sí? En Génesis, bueno, resulta que hay relatos más antiguos del diluvio y que no provienen de la Biblia. Les voy a dar, por ejemplo, déjenme ver, uno de ellos estaba en la página 20, déjenme ver un segundito. El poema de Gilgamesh es, por ejemplo, uno de ellos, ¿sí? Y el más antiguo que la Biblia misma, el Enuma Elish, sí, que son tablillas en escritura cuneiforme, y nos hablan del relato de la inundación, pues del diluvio universal, obviamente con dioses politeístas y eran otros personajes, pero era básicamente el mismo relato. Los dioses le hablan a un personaje para que cree un arca,
porque le avisan que van a inundar la tierra, porque está llena de iniquidad, que cojan animales de todas las especies en parejas, los suben. En Umalish se demora 7 días el diluvio, 7 días y 7 noches. El relato bíblico se demora 40, pero eso es una prueba, ¿sí?, de que se tomó ese relato de estas civilizaciones paganas más antiguas que el judaísmo, y lo tomaron ellos cuando estaban presos en Babilonia, cuando eran esclavos en Babilonia. ¿Y qué hicieron con esas historias? La resignificaron y le pusieron la historia frente a un solo Dios, frente a Yahvé. Entonces, o sea, si vamos a hablar de paganizar, de sincretismo, hombre, mire, tengan cuidado cómo hablan las cosas, porque pueden estar dándose un pie en el balazo, como dice una querida amiga. Sí, más o menos. Y voy a terminar con esto. Miren, esto es de la colección Historia de la Iglesia de Edad Antigua, Sapientia Fidei, volumen 1, de la Biblioteca de Autores Cristianos. Los que saben qué es esta editorial, pues saben que el prestigio que tiene, ¿no? Dice en la página 130, dice: el ejercicio del primado romano antes de la paz constantiniana. Antes de la paz constantiniana, ojo. Voy a leer solo este pedacito. Los primeros indicios, no solo de estima, sino también de ejercicio de cierta autoridad de la iglesia romana en el ámbito de la Iglesia Universal, se remontan a la era inmediatamente posapostólica. La epístola de Clemente Romano, ojo, de Clemente a la iglesia de Corinto, es el primer caso de un recurso elevado por una iglesia nada menos que de la fundación paulina a la iglesia de Roma. La intervención del obispo de Roma fue bien recibida, ojo. Todavía a finales del siglo II perduraba en Corinto la costumbre de leer la carta de Clemente Romano, o sea, de este obispo de Roma, en la asamblea litúrgica del domingo, e incluso trascendió la iglesia de Corinto, porque Clemente de Alejandría a finales del mismo siglo II consideraba esa carta como una escritura santa, y a principios del siglo IV Eusebio era testigo de que todavía se leía en muchas iglesias. O sea, miren, el papado, el obispado de Roma, obviamente todas las instituciones van evolucionando con el tiempo, pero aquí veíamos ya como la preeminencia del obispo de Roma, ¿sí? Sobre toda la iglesia. Esto no es un invento del siglo IV ni de Constantino. O sea, quiero dejar esto como en claro, porque es un mito que se maneja mucho en estos tipos de iglesias, ¿no? Que echan este cuento y le adjudican todo a Constantino, y que Constantino hizo y deshizo. Ya hemos visto las razones por las cuales esa afirmación no es válida, ni desde la historia ni desde la Biblia, porque afirmar eso sería decir que Jesucristo es mentiroso o un falso profeta, que es gravísimo. Entonces, y pues decir que la iglesia, la carta a los romanos se pervirtió, pues es absurdo. Muchísimas gracias a todos, gracias por compartir ustedes dos, hermanito Luis y hermano Guido. Adelante, les cedo el turno. Vamos con la última intervención de Luis antes de cerrar esta transmisión. Ok, estoy totalmente de acuerdo con el hermano Rodrigo. De hecho, a ver, como dije al principio, César Vidal toma muchas informaciones que sí pueden ser historias que son parte, ¿no?, de una realidad, pero él solamente muestra una mitad de la moneda y no la moneda entera. Y con eso comete un montón de falacias, ¿verdad? Hay muchas falacias lógicas en las declaraciones de César Vidal. Hay algo en común entre César Vidal y Edgar Pacheco. Y perdonen que lo mencionen, pero tengo que resaltar este punto, porque de hecho todos los anticatólicos tienen proceden de la misma manera, tienen un patrón que lo sigue el ateísmo, el agnosticismo y todos aquellos que están en contra de la religión cristiana. Y es hacer falacias a partir de la historia. Por ejemplo, si ustedes debaten con un ateo o con
cualquier persona que niegue el cristianismo te va a decir que el judaísmo, o sea, el Antiguo Testamento, es en realidad un sincretismo entre religiones paganas y una religión nueva que estaban construyendo unos nómades que después se llamaron judíos y pasaron a ser los israelitas. Porque si ustedes van a la arqueología, ustedes van a ver que sí es verdad. Sacrificar animales no era propio de los israelitas. Eso viene de mucho antes. En muchas religiones mucho más antiguas se sacrificaban animales, al igual que lo hacía Israel. Incluso hasta el nombre de Yahweh, ¿verdad? Elohim viene de un nombre de dioses paganos. Elohim, los Elohims, lo van a encontrar ustedes en otras culturas. De hecho, se les llaman los Elohims. Que Elohim sería como una especie de nombre que se usaba para referirse a un dios, el dios de la tumba, el dios de la muerte. Sin embargo, este nombre es tomado, ¿verdad?, por el judaísmo, y podemos decir que Dios mismo se atribuye este nombre. Y Dios no tuvo problemas. A ver, Dios no tuvo problema de tomar ideas que tenía el mundo en aquella época para hacerse entender. Dios no tenía problemas por usar lenguas, ¿verdad?, o conceptos que tenían otras religiones para él darse a conocer. Dios no tuvo problemas. Dios no tuvo problemas en pedirle a Abraham que sacrificara un animal. Abraham podría haber dicho, pero eso es sincretismo, Dios. ¿Cómo te voy a sacrificar un animal si eso lo practican los paganos? Yo no puedo hacer sincretismo, Dios mío. ¿Cómo me vas a pedir un sacrilegio de eso, de hacer un sincretismo? Pero, sin embargo, Dios no tuvo problemas en pedirle a Abraham que sacrifique un animal como lo hacían otras religiones. Dios no tuvo problemas en usar términos que se usaban en otras religiones para él poder revelarse. Y es verdad, Elohim es un título, estoy de acuerdo, es un título que Dios se atribuye, que Israel toma, pero es un título que viene del paganismo. Pero Dios se lo atribuye, el judaísmo lo toma, y nadie dice que, o sea, los ateos, los agnósticos van a usar esto para combatir la fe cristiana. Pero César Vidal, en este caso, no dice nada. No acusa al judaísmo de sincretista. No dice que la Biblia del Antiguo Testamento es un libro lleno de sincretismo. ¿Por qué no? ¿Ven? Entonces creo que hay un patrón detrás de la mente de César Vidal que es un patrón muy común en aquellos que son anticatólicos. Eso para cerrar. Bien, muy interesante. Hubo muchos más. El término Shaddai, todopoderoso también. El término Baal, Señor. La Torre de Babel. El Jardín del Edén. La disputa entre Abel y Caín. Bueno, y ahí nos iríamos más. Bueno, yo creo que fue más que suficiente. Tenemos programado 1 hora 20 minutos. Creo que esta experiencia la vamos a tener, si es posible, por lo menos cada 15 días. Trataremos unos temas así, a manera de mesa redonda entre los tres, y vamos entonces a la despedida. Rodrigo, por favor, si quieres dar tus saludos finales, lo del canal, tu canal y todas sus yunque, como quieras. Bueno, hermanitos, muchas gracias, Guido, muchas gracias, hermano Luis. Les recuerdo que si ustedes no se han suscrito a este canal, ¿sí?, desde donde lo estén viendo, suscríbase. ¿Por qué es necesario que se suscriba? Porque entre más se suscriban, pues digamos, se puede llegar a más gente. Igual es importantísimo que ustedes le den like a este video, porque si entre más likes tenga el video, YouTube recomienda más este tipo de videos y nos ayudan a evangelizar y a sacar la verdad a la luz. Por último, bueno, yo les doy muchas gracias por haber estado en sintonía, ¿sí?, con este canal. Un abrazo muy grande a todos los hermanos que conformamos la comunidad apologética del Yunque. Los invito a que se suscriban. Quiero anunciar que pronto
inauguramos nuestro grupo de WhatsApp, donde, bueno, vamos a mostrar nuestras producciones, nuestras enseñanzas, donde podemos de vez en cuando también, no 24/7, pero sí tener un tiempo de interacción con el público directo, donde podamos resolver algunas preguntas. Entonces pronto anunciaremos pues el WhatsApp del Yunque y bueno, suscríbanse al Yunque, que el Señor les bendiga, María Totus Tus, y que viva Cristo Rey. Tu saludo final, Luis, por favor. Bendiciones a todos y bueno, que puedan descansar. Y como dice Rodrigo, suscríbanse al canal del hermano Guido, del hermano Rodrigo, del Yunque, el canal del Yunque. Suscríbanse, apoyen los canales católicos para que nuestra apología se siga difundiendo. Y bueno, no es que quieramos nosotros hacer proselitismo, pero al menos que se escuche la voz del catolicismo, ¿no? La voz de los católicos, exponiendo y defendiendo las verdades de la Iglesia Católica. Bendiciones para todos ustedes, Dios me los bendiga. Bien, gracias igual a todas las personas que estuvieron conectadas, todos sus comentarios son recibidos, católicos y evangélicos, son programas de cultura religiosa, esperemos que les haya gustado y nos veremos en otra oportunidad también tratando un tema de gran interés. Bendiciones para todos, gracias.